Buenos días, bienvenida a esta segunda clase sobre parálisis cerebral y contextos generales. Mi nombre es Gabriela Lobos y yo soy nutricionista. El objetivo de esta cápsula de video es que podamos conocer la definición de parálisis cerebral, su etiología, es decir, qué la causa, y el cuadro clínico y su clasificación. La instrucción es que puedan ver el video, contestar las preguntas que van a estar asociadas. En caso de responder correctamente, el video va a seguir avanzando, pero en caso de contestar erróneamente, el video va a repetir el contenido que fue consultado. En nuestra tabla de contenidos tenemos primero la definición de parálisis cerebral en contextos generales, su etiología, es decir, cuál es su causa, cuadros clínicos de clasificación y principales complicaciones alimentarias que como nutricionistas nos vamos a ver expuestos, ¿ya? Y vamos a tener que hacer frente a ella. La definición de parálisis cerebral, primero se debe decir que es una alteración motora, ¿ya? Y se origina por una lesión del sistema nervioso central, que aún no ha completado su proceso de maduración. Esta lesión va a ser una alteración que no es progresiva, o sea, no avanza, pero es irreversible, ¿ya? No se va a curar. Con mucha frecuencia lo vamos a ver acompañadas de síndromes que son convulsivos, alteraciones sensoriales y deficiencia cognitiva. Esta alteración motora va a provocar disminución de la funcionalidad de la persona y si bien es una alteración que no es progresiva, sí es una alteración variable. Es decir, puede ir variando a medida del desarrollo de la enfermedad porque van a ir apareciendo complicaciones secundarias a la sintomatología. Por ejemplo, la desnutrición, en este caso, es una complicación secundaria de algún síntoma propio de la parálisis cerebral, ¿ya? La etiología, tenemos que comprender que nuestro cerebro necesita mucha cantidad, digamos, de oxígeno y glucosa, y cualquier situación que determine un menor aporte, ya sea de oxígeno o de glucosa, puede ser un factor causal. Una de las situaciones que pueden verse expuesto es una persona que se expone a situación de hipoxia, de hemorragia, de infecciones, de tóxicos específicos, leucomalacia periventricular, malformaciones congénitas. Estas situaciones que pueden provocar un déficit de oxígeno y de glucosa o de glucosa en el sistema nervioso central va a alterar la funcionalidad mediante dos mecanismos, ya sea la muerte neuronal o alteración en la transmisión de los impulsos, que lógicamente se va a ver alterado hacia la periferia, ¿ya? Como es una etiología que es muy variable, también lo va a ser la sintomatología, ¿ya? Podemos tener personas que vamos a encontrar con un síntoma y personas con otro síntoma totalmente diferente, pero sí o sí van a tener tres aspectos con los cuales se diagnostican y son indispensables para poder diagnosticar a una persona con parálisis cerebral, ¿ya? Y pasamos al cuadro clínico, que es diverso, ¿ya? Porque depende de la etiología, que puede ser de muchas causas, pero sí se va a alterar siempre, vamos a ver alterado el tono, los movimientos y la postura. Estos tres componentes siempre van a estar alterados en la parálisis cerebral. Ahora, el tono, su principal función es permitir el enderezamiento contra la gravedad, ¿ya? Y respecto del tono, podemos encontrar dos formas. Primero es la hipotonía axial, que hipotonía significa en sí disminución del tono muscular, ¿ya? Disminución del tono muscular, y axial de la parte central del cuerpo. Entonces acá vemos unas imágenes de un bebé o recién nacido, ¿cierto? Que presenta disminución porque no puede permanecer, por lo tanto, erguido, ¿ya? Este tenemos del tono, puede ser una primera componente alterada. Cuando hablamos de hipertonía, porque la segunda dice de tono hipertonía en las extremidades, es que vemos hipertonía significa un tono muscular elevado, ¿ya?
músculos rígidos y tiesos, les resulta difícil estirarse, flexionarse o realizar movimientos sencillos como tocarse los dedos de los pies o mantener el equilibrio sobre un pie. Ahora, lo que más se ha encontrado, digamos, en bibliografía es que en general hay una hipotonía a nivel central con, con un aumento o variación en hipertonía en las extremidades. ¿Ya? Acuérdense que esto puede ser diverso, pero sí el tono se va a ver afectado, ya sea por hipo o por hiper. Lo segundo que se va a ver afectado es el movimiento. Hay un retraso de nuestro desarrollo psicomotor. También lo vamos viendo un poco que va teniendo sentido, ¿cierto? Porque un bebé que tiene un menor tono a nivel central o que tiene un tono aumentado a nivel de las extremidades, como veíamos de las manos, de los pies, le va a costar más cumplir con hitos del desarrollo motor, como tiene que ver con mantenerse sentado. Mantener, o bueno, primero que todo, mantener cierto el soporte en la cabeza, después mantener la posición sentada, poder gatear, poder caminar, etcétera. Vamos a ver un retraso que va a generar sospechas también. Y en movimiento también está la alteración de los reflejos primitivos, ¿ya? Que también estos reflejos son parte del desarrollo neuromuscular temprano y se originan en el sistema nervioso central, que es lo que tenemos alterado, el parálisis cerebral. Por lo tanto, sí va a haber una alteración en estos reflejos primitivos. También se conocen como reflejos primarios, arcaicos o reflejos neonatales, que son respuestas automáticas e involuntarias que se observan en los recién nacidos y los bebés durante sus primeros meses de vida. Los reflejos, yo los marqué con flechas aquellos que están íntimamente relacionados con la lactancia, que es lo que nos convoca, la alimentación. Bueno, el reflejo de búsqueda se estimula al tocar la mejilla, ¿ya? Y desviación de la comisura bucal y giro de la cabeza hasta ese lado, y debiese desaparecer al mes de vida, ¿ya? El reflejo de búsqueda es muy importante en un recién nacido, en un bebé, porque tiene que ver con buscar el pezón, buscar el pecho de la madre. Tiene que ser capaz de girar la cabeza para ese lado y hacer la búsqueda, ¿ya? Esa es una señal temprana de hambre. El reflejo de succión es que al tocarse el dorso de la lengua adopta una forma cóncava y realiza la succión, ¿ya? Recordando que también es reflejo. Debiese desaparecer a los 3 meses y ya se considera patológico cuando no ha desaparecido mayor a los 6 meses. Después tenemos otros reflejos, como está el MOR, lo que yo les decía, em, la marcha, ¿cierto? También está la marcha automática, que tiene que ver con que si uno coloca al bebé en posición vertical, el bebé es capaz de apoyar los pies y dar unos pasos. O sea, estamos hablando de un bebé de 20 días, lo puede hacer, ¿ya? El reflejo Galán de presión palmar, presión plantar, reflejo acústico facial, reflejo óptico facial, de paracaídas, suprapúbico y cruzado extensor. Pero los que a nosotros nos convoca para entender la alimentación y en lo que puede estar eh, alterado es el reflejo de búsqueda y el reflejo de succión. Entonces acá tenemos el esquema. Me voy a ir hacia atrás porque me faltó un componente de la parálisis. Teníamos el tono, el movimiento, y en postura, obviamente, siguiendo, digamos, el concepto lógico, va a haber una inestabilidad postural y una alteración del patrón postural, ¿ya? Entonces, recuerden que puede ser el cuadro clínico muy diverso, pero se va a ver afectado el tono, movimiento y la postura. Ahora sí pasamos entonces en el esquema de la alteración para su diagnóstico. Entonces, este sería el esquema a grueso modo, ¿ya? Tenemos una persona ya lactante con alteración del tono, postura y movimiento. Si no está esa alteración, entonces no es una parálisis cerebral, ¿ya? Porque sí o sí tienen que ir esos tres. Ahora, si hay una alteración del tono, la postura y el movimiento,
Em, Puede ser una alteración motora gruesa o una alteración motora fina. En la motora gruesa está la alteración de la marcha, la verticalización y el desplazamiento. La alteración motora fina, alteración de la fusión tensora. Y acá lo marqué porque alteración orofacial en el habla y en la alimentación, ¿ya? Va a estar afectada la alimentación. Este diagnóstico, al ser irreversible, el diagnóstico se hace desde los 2 años y anterior a los 2 años se habla de una alteración de la coordinación central y después de los 2 años ya es un diagnóstico de parálisis cerebral, ¿ya? Entonces, en los signos que nosotros vamos a tener de complicación alimentaria en este contexto, ¿ya? De persona con alteración de su tono, de su movimiento, de su postura, nos podemos encontrar con hipotonía, ¿ya? Una disminución del tono con o sin debilidad muscular. Eso puede causar un control anormal de las estructuras orofaringeas, ¿ya? Lo que resulta de una succión débil o descoordinada, porque la estructura orofaringea es la base de la lengua, las amígdalas, el paladar blando. Si uno se toca el paladar, la primera parte de nuestro paladar es duro y la parte posterior es el blando, o sea, hacia allá. Paredes laterales y posteriores a la faringe. Toda esa parte va a haber un control anormal y por lo tanto va a resultar en una succión débil o descoordinada, ya recordando que para hacer la succión se requiere de un movimiento de la lengua, de un movimiento de la lengua hacia el paladar, ¿cierto? Porque aprieta el pezón en el paladar blando, ¿cierto? Más atrás, entonces sí, sí se va a ver afectado. Podemos encontrar reflejos débiles de succión, de deglución y náuseas, que lo vamos a ver más adelante, que también puede ser. Falta del estado de alerta, como son bebés, o yo lo estoy enfocando más en bebés porque estamos viendo el tema de la lactancia, ¿cierto? En los primeros 2 años de vida, ojalá, ¿cierto? Que es lo que indica la Organización Mundial de la Salud, promocionar la lactancia, promover la lactancia hasta mínimo los 2 años de edad y después en el ritmo que la mamá y bebé quieran em, desapegarse, digamos, de dejar a través em, de un destete respetuoso. Pero bueno, me estoy enfocando en esta primera parte. Entonces, al ver una hipotonía, ya, en que el bebé quizás y de movimiento y de postura y que no puede hacer vimos alteración del reflejo de búsqueda, puede haber una falta de estado de alerta y energía, falta de energía necesaria para alimentarse. Nosotros a veces vemos bebés que pasan más de las 3 horas máximas que debiesen de estar sin alimentarse y no tienen signos de alerta de hambre. Eso es una señal para nosotros porque lo normal es que lo haga, ya máximo 3 horas después, o sea, es a libre demanda, pero en un tiempo máximo de 3 horas, o sea, no puede estar un bebé más de 3 horas o un recién nacido más de 3 horas sin alimentarse, ya el tiempo máximo. Entonces, hay veces en que los bebés son muy tranquilos, duermen, eso es una señal también de alerta, ¿ya? Quizás no tiene la energía suficiente para alimentarse o no está en el estado de alerta que nosotros lo necesitamos. Está también signos de complicación la disfagia, que es esta dificultad para tragar, incluso con dolor, y que por lo tanto, obviamente, si tiene dificultad para tragar, va a haber dificultades con la lactancia. Hiperextensión excesiva del cuello y los hombros, que va a comprometer la posición de la lengua y el movimiento de la mandíbula que se debe de realizar, ¿cierto? Para realizar la lactancia. Enfermedad respiratoria que dificulta la respiración y la deglución, y ahí como siempre está el riesgo, cuando hay riesgo de aspiración, se suspende la alimentación vía oral y pasamos a alimentación ya sea por sonda, que lo van a ir evaluando fonoaudiólogos, médicos, etcétera. Esto es un equipo multidisciplinario. Otro signo de complicación alimentaria es el aumento de peso lento. Hay un tema, ¿cierto?, con la desnutrición en los niños con parálisis cerebral y también
en el otro extremo de sobrepeso, obesidad por la falta de movilidad, ¿cierto? De poder gastar la energía consumida. Pero sí hay un tema de la desnutrición. Mayor riesgo de complicaciones de la lactancia y retraso en el desarrollo, por supuesto. Y finalmente, lo que también me parece muy interesante que ustedes conozcan son las comorbilidades digestivas, que es más frecuente después de los tratamientos neurológicos. Obviamente porque todo lo que tenga que ver con una alteración también del sistema digestivo, nosotros los tenemos que conocer, saber, em, para también la correcta alimentación. El 30-40% de las personas presenta dificultad alimentaria secundaria a la disfagia, ¿ya? O sea, a la complicación para tragar. Va a presentar estreñimiento, ¿ya? Hay un mayor porcentaje de personas con parálisis cerebral que presentan estreñimiento, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Y también, como les decía, vómitos que ha aparecido como náuseas. Hay vómito, puede haber vómitos, regurgitaciones o retraso del vaciamiento gástrico. Es más, del reflujo gastroesofágico se ve que puede estar presente entre un 20 a un 90% de las personas. Y eso va a provocar irritabilidad, obviamente, en ese bebé, rechazo a la alimentación, cialorrea, que es la saliva excesiva, ¿ya? Erosiones dentales, apnea, o sea, dejar de respirar, tos crónica y anemia, ¿ya? Por lo tanto, como ya les decía, la parálisis cerebral puede tener síntomas muy diversos porque la etiología es muy diversa, pero sí va a estar afectado el tono, el movimiento y la postura. Y en nuestra cápsula siguiente vamos a hablar entonces de cómo poder alimentar a través de o favorecer la lactancia materna en este contexto. Los espero entonces. Muchas gracias.